Hola a todos. Desde hace algunos días nos habéis comentado que os gustaría saber más historias, os gustaría conocer más sobre estos vinos que elaboramos aquí en Familia Torres. Pues bien, me gustaría empezar con quizás el vino más emblemático de la casa, que es el Masaplana. Alguno de vosotros conoceréis bien este vino. Es un vino que nació en 1970 y es un vino elaborado con la variedad Cabernet Sauvignon. Pues muchos me preguntáis, bueno, ¿y por qué la Cabernet Sauvignon, ¿no? ¿Por qué se decidió en su momento hacer este vino con Cabernet Sauvignon? Pues bueno, para entender esto nos tenemos que remontar a aquella época, ¿no? Estamos hablando de que Masa Plana se plantó en el año 1964 aproximadamente. Y bien, en aquella época, pues los grandes vinos del mundo estaban elaborados con Cabernet Sauvignon, ¿no? Era una variedad que realmente había demostrado que se había adaptado muy bien a muchas grandes zonas vitivinícolas del mundo. Y entonces surgió esa idea por parte de mi padre de por qué no intentamos elaborar aquí un gran Cabernet Sauvignon para competir contra los grandes Cabernet Sauvignons del mundo, ¿no? Y así fue como se plantó Masaplana, ¿no? También me preguntaréis, bueno, pues si aquí no había Cabernet Sauvignon o no había mucho Cabernet Sauvignon, ¿de dónde salió, no? Pues este Cabernet salió de un amigo de mi padre que se llamaba Jean León y que realmente fue el primero aquí en el Penedès en elaborar un monovarietal 100% Cabernet Sauvignon. Jean León plantó su viña en el año 61 más o menos y nosotros la plantamos en el año 64. Pues bien, el primer Masaplana nació en 1970. Al principio, si conseguís añadas antiguas, os fijaréis que en la etiqueta no pone Masaplana, pone Gran Coronas Black Label o Gran Coronas etiqueta negra, y a lo largo del tiempo, poco a poco, fue apareciendo el nombre de la finca, fue apareciendo el nombre de Masaplana. Eh, la primera cosecha fue una cosecha totalmente experimental. De hecho, podéis ver este vino con esta botella borgoñesa porque se embotelló con las botellas que habían pues prácticamente ese día, ¿no? Y bien, pues mi padre me ha contado muchas veces esta historia de cuando dio a catar por primera vez este vino a mi abuelo, ¿no? Mi abuelo era un gran patriarca y bueno, pues quizás el hecho de hacer un vino nuevo, experimental, yo creo que no le gustó demasiado y hubo aquí un conflicto familiar entre mi padre y mi abuelo. Uno decía que el vino era fantástico, el otro que no le gustaba el estilo, y así estuvieron muchos años. Y al final tuvo que ser mi abuela Margarita, que dijo, bueno, tenéis que acabar con esta discusión, ¿por qué no presentáis este vino a algún lugar donde profesionales os puedan decir si el vino es bueno o es malo? Y fue entonces cuando lo presentaron a la cata de Golmiló, las Olimpiadas de Golmiló en París, que en aquella época era la competición de vinos más importante de todo el mundo. Y ahí presentaron esta primera añada de Masaplana 1970 que se cató entre otros vinos de otras nacionalidades, había muchos vinos franceses. Y al día siguiente de esta cata pues, bueno, fue un gran escándalo porque todavía se recuerda que fue el primer vino español que venció en estas Olimpiadas pues a los grandes vinos franceses que eran pues un gran referente en el mundo, ¿no? A partir de aquel día pasaron dos cosas. La primera es que se prohibió que hubieran este tipo de catas a ciegas, lo cual pues nos dio mucha pena porque nos hubiera gustado continuar haciendo estas catas. Y la segunda cosa que pasó es que al final mi abuelo claudicó y aceptó pues que era un buen vino y que lo podíamos continuar elaborando. Como os digo, empezó como un vino experimental, nunca más pudimos cambiar la botella para pasarnos a botella bordelesa, que sería lo propio, pero ya quedó así, como un Cabernet Sauvignon de España, del Penedès, con la botella borgoñesa y esta etiqueta negra. Y fue así un poco pues como nació esta leyenda especial, esta historia familiar con este vino, ¿eh? Bueno, para contaros un poco más sobre este vino, pues he escogido la añada 2015, que es una añada que quizás podéis encontrar en algunas tiendas especializadas. Y vamos a explicar un poco más. Bueno, este es un vino que viene del corazón del Penedès, de esta finca de 29 hectáreas.
las viñas ahora ya son bastante viejas porque siempre es importante en un vino tener viñas cuanto más viejas mejor, ¿no? Porque al final tienen una raíz más profunda y lo que se consigue en general es una mejor calidad, una mejor equilibrio, una mejor concentración y sobre todo que es un vino que incluso en añadas más difíciles la viña vieja da mejor calidad, mucha mejor calidad que la viña joven, ¿no? Entonces, ahora realmente, pues esto, siendo una viña plantada en el año 64, pues está en un momento muy bueno de su vida. Se llama Mas la Plana porque este es el nombre de la finca, es el nombre de la masía, ¿no? Mas porque es el nombre de masía y Plana porque hay una pequeña planicie justo delante de esta masía. Aunque la verdad es que el terreno no es plano, tiene inclinación. Y bueno, pues vamos a catarlo y os voy a explicar un poquito más sobre este vino. Bueno, si os fijáis, este es un vino que tiene bastante color, tiene una cierta intensidad, pero no por ello es menos elegante, es muy sedoso en boca, tiene esta suavidad y este tanino largo que en ningún momento es áspero. Esto es así porque tenéis que pensar que Mas la Plana, aunque sea una sola finca, en realidad son 11 parcelas. Hay una parte en Mas la Plana que está más cercana a un pequeño río que pasa por allí, la Riera del Llitrà, que es un terreno más aluvial, más profundo y más frío. Y esa parte siempre nos va a dar los Mas la Planas más frescos, con mejor acidez. Mientras que la parte alta de Mas la Plana es una parte con terrenos más arcillosos y más calcáreos, donde acostumbra a conseguir una cierta concentración, una cierta potencia en cuanto a vino, ¿no? Siempre es el ensamblaje de estas dos zonas y dependiendo de si es una añada más cálida o más fría, lleva más proporción de una de estas zonas o de la otra zona. Siempre es un vino que tiene esta parte intensa, aromática, podríamos utilizar muchos descriptores, ¿no? Pero a mí me recuerda mucho esta parte de ciruela, esta parte de café, a veces hay regaliz también. Es un vino muy complejo, no es únicamente una sola nota aromática. Y en boca, pues me gusta mucho esta sedosidad que tiene. Es un vino largo, es un vino que tiene esta intensidad, tiene esta fruta, pero que realmente uno nota enseguida que tiene una buena capacidad de envejecimiento. Ahora estamos catando una añada, la 2015, pues muy equilibrada, donde hubieron las lluvias adecuadas y la maduración fue excelente. Para mí el 2015 es una de las grandes añadas que llevamos en esta época, pero que sepáis que un buen Mas la Plana puede envejecer durante mucho tiempo. Hemos abierto botellas de los años 70, de los años 80 y realmente si se han guardado adecuadamente son grandes vinos. Los últimos años hemos hecho un gran trabajo, sobre todo cuidando la viña, incrementando la biodiversidad. Para mí, una viña en equilibrio es aquella en que prácticamente la mano del hombre pues es muy limitada, ¿no? Donde no hay química ni hay nada que vaya en contra de la naturaleza. Entonces, aquí hemos incrementado mucho la biodiversidad utilizando, por ejemplo, corredores biológicos, tenemos paneles de abejas también, tenemos nidos para todo tipo de pájaros y realmente en los últimos años hemos visto una explosión de vida en este viñedo, ¿no? Y esto hace que siempre el viñedo esté más equilibrado y al final notamos que el vino también está más equilibrado. Bueno, pues espero que disfrutéis de este vino y bueno, pues que sepáis que que Mas la Plana está muy cerca de Barcelona, son estas 29 hectáreas, este lugar muy bello, histórico también y bueno, pues espero que a través de este vino podáis viajar a este paisaje y lo podáis disfrutar. Nos vemos pronto.